Hola, le damos la bienvenida a Nexos, único programa especializado en promover una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Les saludamos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Es un gusto que usted nos honre con su compañía. Le invitamos a conocer cómo usted puede ser parte del movimiento de personas que creemos que un mundo que nos incluya a todas las personas es posible. Hoy le presentaremos nuestro segundo programa especial sobre acceso al trabajo para personas con discapacidad. El desempleo es una de las problemáticas sociales y económicas más importantes en Costa Rica. Cuando hablamos de desempleo en personas con discapacidad, las cifras son aún más alarmantes. De cada 10 personas con discapacidad en edad laboral, menos de 4 tienen acceso a un empleo, mencionó en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad la directora ejecutiva de CONAPDIS. Que es la tarea, creemos, más importante al lado de la educación inclusiva para romper el ciclo de pobreza en la que viven las personas con discapacidad. Se comprometen muchísimo más, son personas que probablemente han pasado por un largo periodo para conseguir un trabajo, son personas muy leales a las organizaciones, hablando generalidades, ¿verdad? Aunque diversas legislaciones nacionales y acuerdos internacionales acogidos por el país establecen de forma directa el derecho de las personas en condición de discapacidad a tener un empleo de calidad, los estereotipos y la exclusión estructural a la que se enfrentan les sigue dejando fuera de la fuerza de trabajo. Faltan más acciones afirmativas, hay empresas que tienen programas muy bonitos escritos pero que no nos han llevado a la acción. Entonces quedamos debiendo con la concientización, con hacer un poco más de oportunidades para todos. Entonces creo que del modelo social nos falta bastante educación en el tema. Creo que es una cuestión de que muchas veces no tenemos una apertura real, desconocemos el valor que tiene la diversidad dentro de los negocios, no solamente un tema de números, sino también en la calidad de vida que puedan tener los mismos trabajadores. Es realmente impactante ver las cifras de la OIT y cómo expresan lo bueno que puede hacer para una empresa diversificar su estructura del capital humano. La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades, la Convención Internacional, Ley 8661, la Ley 9072 de Incentivos para Empleadores que contraten a personas con discapacidad, la Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad 9379 y la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el sector público, Ley 8862, establecen la obligatoriedad del Estado de garantizar condiciones de acceso al empleo para la población con discapacidad. Esta última ley, la 8862, establece que debe reservarse un mínimo del 5% de las plazas vacantes en la administración pública para ser cubiertas por las personas con discapacidad, siempre que existan ofertas de empleo y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad que corresponda. Y aunque esta legislación es de septiembre de 2010, aún no se ha logrado alcanzar ni el porcentaje mínimo del 5% que establece. ¿Qué es lo que ha pasado propiamente en el sector público? Que tenemos una ley bastante débil, no solo débil por la dificultad que hemos tenido en aplicarla, sino que aplicarla ha sido todo un reto. La ley no tiene herramientas, no tiene instrumentos, es un artículo único que dice que se reserven 5% de plazas vacantes, al menos el 5% de plazas vacantes, pero esto a veces no tiene la conexión con cómo se puede dar en los regímenes de empleo distintos, ¿verdad? Por ejemplo, para el Poder Judicial, que es uno de los más exitosos empleadores en el sector público, ha sido todo un reto construir mecanismos para acoplarlo a todas sus diferentes modalidades de empleo, a todos los reglamentos y la legislación que les rige. Igual lo ha tenido que enfrentar otras instituciones. Creemos que la empresa privada es la que ha dado un paso adelante precisamente en la contratación de las personas con discapacidad y hemos hecho en los últimos meses una gran incidencia para que se cumpla la directriz acerca de la reserva en las instituciones públicas. Ya estamos viendo los primeros logros y dentro de muy poco el señor presidente de la República precisamente va a anunciar cuánto hemos logrado avanzar en esa materia. Cuando la ley se hace, se le dice al Servicio Civil que haga los procesos
partiendo de que las personas con discapacidad cumplan con criterios de idoneidad. Los criterios de idoneidad que existen actualmente no son inclusivos. Bueno, hay varias barreras, ¿verdad? Entre los estereotipos que tenemos que derribar, ¿verdad? Para dar más oportunidades, una de ellas es como el tema de la burocracia, cumplir con todos los papeleos que piden, ¿verdad? Entonces también ahí, en ese aspecto, a veces el tema educativo no compensa, ¿verdad? Y no se cumplen algunos requisitos. Se han flexibilizado, porque se ha logrado flexibilizar algunos, pero todavía se necesita como una parte más en ese tema de la flexibilización de requisitos. El servicio civil no es solo una institución, es un estatuto con rango constitucional que determina cuáles son las digamos que desde donde se determina cuáles son las competencias que alguien debe tener para ejercer cierto puesto en la función pública, y necesariamente eso hay que ajustarlo. Ese proceso es que se está en este momento logrando los ajustes, y esperamos que antes de que lleguemos al primer semestre del otro año ya tengamos esa información más clara. Aunque existen diversas iniciativas e incluso se integró una comisión nacional con el objetivo de disminuir las brechas para el acceso al empleo de las personas con discapacidad, la gran exclusión a la que se siguen enfrentando les genera gran vulnerabilidad social y les mantiene en un perverso círculo entre la discapacidad y la pobreza. Tenemos más historias como las que acabamos de conocer al volver de la pausa. Ahora aprendemos más de la lengua de señas costarricense y pronto estamos de vuelta. Bufanda. Estamos de regreso en Nexos. Usted nos puede contactar vía correo electrónico a la dirección nexostv@gmail.com. Nos encanta saber de sus propuestas para hacer de Costa Rica una sociedad más inclusiva. Y para la entrevista de hoy continuamos con nuestra invitada especial de estudio, con la que conversamos en la primera parte de este especial sobre la inclusión de personas con discapacidad en la fuerza de trabajo. Se trata de Damaris Solano, quien es activista por los derechos de las personas con discapacidad y miembro de la Comisión de Empleabilidad y Trabajo para personas con discapacidad, y en la edición de hoy conversaremos sobre los principales retos que tenemos en esta materia. Conversábamos en la semana pasada los problemas que hacen que las personas con discapacidad no estén accediendo a los concursos, a los puestos efectivos de trabajo, y hoy quisiera que conversáramos, una vez que las empresas y las instituciones públicas toman la decisión de respetar la ley, ¿verdad? Que no es tampoco una idea filántropa, es respetar los derechos de las personas con discapacidad y tomar medidas para la inclusión de personas con discapacidad. Sigue ocurriendo que aunque haya la disposición, no siempre se hace efectivo, y seguimos con un 5% de plazas de los concursos públicos, ¿verdad? Las instituciones públicas que por ley hace muchos años deberían estar ocupando personas con discapacidad, y no podemos alcanzar ni siquiera ese 5%. ¿En dónde es que se queda botada, por decirlo de alguna manera, la persona con discapacidad en este proceso de reclutamiento? Bueno, María Fernanda, primero que la ley establece el piso en el 5%, no es el techo. Es de 5% para arriba, y ni siquiera le llegamos a ese 5% en muchas de las instituciones, ¿verdad? Y precisamente, si bien hay, no solo una buena intención, sino que se debe cumplir con lo que establece la ley, el asunto es que desde el mismo proceso de reclutamiento no se está considerando la accesibilidad. Estamos fallando ahí, venimos arrastrando un paradigma de rehabilitación que coexiste con el paradigma de derechos humanos, el paradigma social, y encontramos desde instrumentos, procedimientos que no consideran los ajustes razonables que se requieren y que además hacen de pronto preguntas y procedimientos que no corresponden. Y te digo, me ha tocado desde la comisión ver documentos en donde pregunta el empleador o la empleadora cosas como ¿su discapacidad es de nacimiento o es adquirida? Y sé que esto viene del paradigma rehabilitador, y que una dice, bueno, ¿y esto para qué? O sea, ¿esto en qué injerencia tiene con respecto ¿qué injerencia al desempeño? tiene? Exactamente. Entonces, desde ahí empezamos con el problema. El otro asunto es que una vez que nombramos eventualmente a una persona en un puesto, ese proceso de inserción
normal en cualquier trabajo, el proceso de inducción, no debe ser únicamente hacia la persona, bueno, cuáles son las tareas que me corresponden, sino la adaptación del puesto de trabajo, eventualmente la adaptación del lugar de trabajo y de los lugares circunvecinos, qué sé yo, la parada de buses, las aceras, etcétera. También está este ambiente laboral, que está de alguna manera haciendo que no haya tanto éxito en esta inserción, con lo difícil que ha sido, con lo caro que sale, ¿verdad? Hacer este proceso de inserción, que no haya tanto éxito. Y en otro sentido también tiene que ver con la misma persona con discapacidad, porque eventualmente sí tiene la formación, pero a lo mejor no tiene las herramientas o le hace falta también algún proceso para adquirir algunas habilidades y algunas herramientas para funcionar dentro del entorno, conglomerado, sí. Y es que va en dos sentidos, ¿verdad? No solamente que me den el proceso de inserción, sino que trabajemos con todo el entorno. Y no se trata de hacer una reunión de personal y decirles, mire, va a venir una señora en sillita de ruedas. No necesariamente así, pero sí de que desaprendamos este montón de estereotipos que tenemos dentro, así como los tenemos en relación a etnias diversas, a poblaciones de distintas religiones, qué sé yo, toda la interseccionalidad que podamos tener prejuicios, pero que ahí los andamos cargando y que cuando además se tiene una condición de discapacidad, pues ahí van a estar presentes entre los compañeros de trabajo, entre las jefaturas, y que hacen que rebote. O la persona, no, mira, no funciona aquí, entonces la voy a pasar para allá, y la andan, ¿verdad? Como si fuera una bola de ping-pong. Finalmente la persona con discapacidad se cansa de este proceso y se va o renuncia, aunque te digo que el proceso, la capacidad de resiliencia de las personas con discapacidad en general es muy alto. Que incluso es lo que nos comentan algunas empresas, ¿verdad? Que han participado de procesos de inclusión laboral en sus planillas y suelen recomendar hacer estas medidas de inclusión, porque sus colaboradores con discapacidad suelen ser los más fieles a la empresa o a la institución, los más puntuales, los más comprometidos, porque al haber tanta exclusión, acceder a ese empleo es un logro tan importante para la persona con discapacidad, que más bien resulta beneficioso a nivel de rendimiento y al nivel de la actitud de las demás personas que trabajan con la persona con discapacidad. Y yo creo que eso es crucial, que usted lo mencionaba, ¿verdad? Cómo hacer que las personas que están alrededor dejen esos mitos como compañeros y compañeras de trabajo. Exactamente, exactamente. Y quisiéramos que esto ocurra también en la empresa pública con la misma facilidad con la que ocurre en la empresa privada. Aunque el gran empleador en este país de personas con discapacidad es precisamente la empresa privada. Pero no puede ser que como Estado costarricense, nosotros ni siquiera estemos cumpliendo con ese 5% mínimo, cuando sabemos que la población con discapacidad adulta, es decir, con edad de trabajar, está en el 18% de la población. Entonces un 5 en realidad es una cifra mínima, ¿verdad? A la que deberíamos de aspirar. Así es, y bueno, le agradecemos muchísimo a Mari Solano que haya colaborado con nosotros en esta entrevista, con algunas pinceladas sobre el tema, ¿verdad, Damaris? Y ojalá que eso también sea motivación para que el Estado haga las modificaciones, ¿verdad?, necesarias, y que esas acciones afirmativas tengan fruto, y que es parte de este plan de empleabilidad para personas con discapacidad y de la labor que realiza la Comisión Nacional. Muchas gracias, Damaris, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y ahora iremos a conocer una nueva palabra de la lengua de señas costarricense, y al volver del corte tendremos el cierre de esta serie de 2 especiales sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Ya volvemos enseguida. Pantalón. Procala, de la Universidad de Costa Rica, graduará una nueva generación de asistentes o auxiliares de clínicas veterinarias
asistentes de restaurantes y estudiantes con formación en teatro. La graduación del periodo 2017-2019 promoverá la inclusión de 41 personas con discapacidad cognitiva en áreas especializadas. Esta propuesta busca ofrecer a esta población un espacio que propicie una mejor calidad de vida y mayores oportunidades educativas, laborales y sociales. Hay un punto antes y uno después. Realmente el optar por un trabajo, como ocurre con cualquier persona, es un cambio en calidad de vida. En el caso de esta población específicamente, pasa de ser una persona dependiente de su familia, económicamente hablando, y a nivel de autonomía en muchas ocasiones, a ser una persona más autónoma, una persona que tiene un ingreso propio, que puede tomar decisiones a partir de ese ingreso, puede colaborar con la economía familiar y cambia, de hecho, el significado, cambia la posición familiar, cambia la posición de esa persona en la sociedad y se le reconoce. Lamentablemente, hasta ese momento, muchas personas le reconocen. Procala es una iniciativa para la preparación y empleabilidad de personas con discapacidad cognitiva. A través de sus estudios y los conocimientos adquiridos en las diferentes pasantías que realizan, esta población logra acercarse de manera técnica al mercado laboral. Una constante que hemos notado es la falta de capacitación que tienen estas personas, sobre todo en áreas laborales. Por eso, en convenio con el Consejo de la Persona Joven, a partir del 2015 y posteriormente en el 2017, iniciamos cursos dirigidos específicamente a capacitarlos en áreas operativas laboralmente contratables. Procala sirve de estrategia, de herramienta para optar por una posición laboral, un ingreso económico y una participación social que antes no tenía esta población. Procala surge de Proin, un programa que ofrece cursos libres no titulados para garantizar el acceso de la población con discapacidad cognitiva a la educación superior. Ante la consulta de empresas sobre estudiantes que puedan hacer inclusión laboral, se establece Procala, un programa que garantiza la certificación de esta población en áreas técnicas. Es una oportunidad que es muy valorada por la población. Realmente, si consideramos que a muchos de ellos se les negó siquiera el aprendizaje de la lectoescritura o matemática o de manejo de dinero en lo que fue la formación primaria y secundaria, el tener una capacitación a nivel de educación superior es una oportunidad que ni siquiera la consideraban. El programa es una respuesta a la falta de oportunidades de formación y empleo para las personas con discapacidad cognitiva. Esto suma esfuerzos al reconocimiento del derecho a la educación y un trabajo digno para esta población. En lo que hay una ruta un poquito más clara es en cómo se implementa a nivel de ministerios y de gobierno central, pero todas las autónomas y las demás instituciones no tienen ni idea de cómo poder hacerlo. Entonces hay una debilidad evidente y por eso la comisión lo que ha planteado es la necesidad de analizar el texto actual de la ley y plantear mejoras legislativas en materia de inclusión laboral en el sector público. Yo creo que esa es la ruta, de verdad que han habido esfuerzos importantes del servicio civil, ya hay un registro paralelo, ya se han hecho evaluaciones, sin embargo la ausencia de una legislación, digamos, más robusta en la materia ha dificultado la aplicación de la misma ley hasta el momento. Este programa ha marcado el inicio para cambiar la forma de inclusión de las personas con discapacidad cognitiva, al reconocerles como una población que participa del ámbito universitario y laboral con igualdad de condiciones. Han empezado a surgir además una serie de formaciones, como decís, Procala, con Empléate, con el INA, que están preparando el recurso humano con discapacidad, que está dispuesto y que tiene las condiciones para poder asumir retos importantes desde el sector público. Sin embargo, como no ha habido una autorización expresa de la legislación que permita modificar lo que hoy entiende el Servicio Civil por criterio de idoneidad, esto ha sido muy complicado. Aún queda mucho por hacer. Es frecuente que las empresas tengan miedo
haya mucho mito, mucha creencia errónea relacionada con la discapacidad, relacionada con el oscurantismo, con una visión más tradicional, más de asistencialismo de la población, el pobrecito, el que hay que darle todo. Todavía hay mucha de esta visión en la sociedad. Sin embargo, a través de las pasantías que tienen que hacer los muchachos, tanto para graduarse del 1 como del 2, los empleadores se dan cuenta de que los estudiantes han sido capacitados, que tienen las herramientas, tienen los conocimientos para desempeñar adecuadamente las funciones. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se hizo entrega del reconocimiento Costa Rica Incluye a las empresas e instituciones que tienen prácticas inclusivas en la empleabilidad, la prestación de productos y servicios y en otras acciones que generan un impacto positivo en esta línea en la comunidad. Conozcamos los detalles de la 7ª edición de Costa Rica Incluye. Un eje de formación, un eje de intermediación. En el marco del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se hizo entrega de los reconocimientos de la 7ª edición de Costa Rica Incluye. Esta iniciativa premia las acciones de empresas y organizaciones en pro de la inclusión de personas con discapacidad. Queremos hacer un reconocimiento a las instituciones, a las municipalidades y a la empresa privada, sobre aquellas buenas prácticas que han realizado durante este año para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El reconocimiento Costa Rica Incluye tiene 7 categorías que son: construcción nueva o remodelada, accesibilidad en sitios web, contratación inclusiva, servicio al cliente inclusivo, productos accesibles, comunidad e inclusión y periodismo inclusivo. 36 empresas fueron reconocidas en una o más categorías por sus prácticas de inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Son aproximadamente 81 reconocimientos que se están entregando al día de hoy. Aproximadamente fueron unas 39 empresas, que es un excelente número. Estamos muy contentos de todos los sectores, organizaciones gubernamentales, inclusive están recibiendo el reconocimiento el día de hoy. El reconocimiento es impulsado por la Segunda Vicepresidencia de la República, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AED, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Que nos sirve además como una plataforma para promover la importancia de adaptar los puestos de trabajo que empiezan desde el proceso de selección, la persona ya en el puesto de trabajo y cómo promoverlas en esos puestos de trabajo. Cada año, más empresas e instituciones se postulan a este reconocimiento y también lo hacen en más categorías. Además, esta edición, el evento tuvo varias novedades, como un conversatorio previo con empleadores de los sectores público y privado que compartieron sus experiencias en la inclusión y también la convocatoria por parte de la organización para firmar el compromiso de sumar esfuerzos en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Las empresas inclusive poco a poco van buscando, obtuvimos un reconocimiento, pero sabemos que tenemos buenas prácticas que podemos mejorar. Entonces, muchísimas veces pasa que lo normal es que una empresa postule por primera vez una sola práctica y que ya después, o una sola categoría y que después los siguientes años sigan postulando en más categorías y puliendo inclusive las mismas reconocimientos que recibieron en años anteriores para seguir con la buena práctica. Nos sentimos muy bien, ya que es la segunda vez que recibimos este premio, y más aún que es en 3 categorías. Acceso Visual se siente muy orgulloso de poder recibirlo y honrar de esta manera a la comunidad sorda, al darle accesibilidad. Nuestro objetivo es trabajar mucho mejor para lograr un entorno más inclusivo y accesible y seguir apoyando a la comunidad. Este premio nos hace muy felices y nos hace sentirnos muy orgullosos. Bueno, yo con 2 trabajos en Emoción a Niños y en Fundación Yo Pueblos. Me siento muy orgullosa de recibir este premio. Ya habíamos tenido la experiencia en 3 ocasiones, pues había sido reconocida la cafetería Inclúyeme.
Tiene mucho valor para nosotros la inclusión de personas con discapacidad. En mi trabajo, mi jefe es una persona sorda. Yo soy sorda y hay otras personas con otras discapacidades, también oyentes. El que sean incluidas es muy importante para la cafetería. Pero yo me siento muy feliz, no puedo creer que estoy muy feliz de ganar este premio de fundación, me siento tan feliz. Comunidad de inclusión, contratación y servicio al cliente inclusivos fueron las 3 categorías en las que más empresas obtuvieron reconocimientos. Además, con el paso de los años, a este premio se han sumado empresas que resultan del emprendimiento de personas en condición de discapacidad y que a su vez dan oportunidades para más miembros de este colectivo. Realmente la iniciativa fue de mi jefe. Él tuvo la idea de emprender con una empresa de café, ya que esta ha sido su pasión, y de incluir a personas con discapacidad. Para él ha sido muy importante, ya que estas personas no encuentran empleo y hay mucha discriminación. Y en Costa Rica, la situación de las personas con discapacidad es muy difícil. De esta manera, con la inclusión y con estimular a estas personas, se logra una inclusión muy importante. Nos damos cuenta que cuando Acceso Visual inició, su objetivo era únicamente las personas sordas, pero luego nos hemos dado cuenta que hay otras empresas y organizaciones de personas con discapacidad que necesitan nuestro apoyo. De esta forma, hemos trabajado en colaboración juntos, haciendo coordinaciones y nexos y dar mejores servicios de accesibilidad. Personas sordas junto con otras personas con discapacidad trabajando. En estos 3 años que hemos trabajado, me he dado cuenta que hemos recibido más reconocimientos trabajando junto a otras personas con discapacidad. Sí, ve qué curioso, nosotros solo a la primera empresa le tocamos la puerta, de ahí en fuera todas nos han buscado, nos hemos ido como de boca en boca, alguien le cuenta a otra y otra nos busca. Creo que nos ha ido muy bien en ese aspecto porque se sienten acompañados en el proceso, no quiere decir que nosotros hacemos todo, es un trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante, darles el protagonismo a ellos, sentirse propios de su, actores de su proceso, ¿verdad? Y nosotros siendo como una guía, una asesoría para el tema de llevarlo de la mejor manera, ¿verdad? Siempre velando porque se cumplan los derechos y deberes de las personas, ¿verdad? Encuentre más información sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Nexos Canal 15. De esta forma finalizamos la edición de hoy. Qué alegría que nos haya acompañado. Le esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Nexos. Tenemos más de 16 años de promover la inclusión haciendo televisión con sentido.